El call center llamado Centro de Soluciones estaba situado en un edificio de arquitectura gótica, con pasillos oscuros y luces parpadeantes que daban la sensación de que el tiempo se había detenido. A pesar de su antigüedad, la compañía había prosperado, con un equipo joven y enérgico que se enfrentaba a una montaña de llamadas cada día. Entre ellos estaba Clara, una agente recién contratada, llena de entusiasmo y ganas de demostrar su valía. Sin embargo, la primera semana no fue como ella esperaba. A medida que las horas pasaban, Clara notó que sus compañeros se mostraban cada vez más nerviosos. Había rumores sobre un cliente que llamaba de forma insistente, pero nunca se quedaba en la línea lo suficiente para ser identificado. Las leyendas urbanas sobre el edificio empezaron a flotar en conversaciones casuales, historias de trabajadores que habían desaparecido en circunstancias misteriosas. Una noche, Clara se quedó trabajando horas extras. La sala estaba casi vacía, con solo el murmullo de las computadoras y el sonido de los auriculares como compañía. De repente, su pantalla se iluminó y un nuevo número apareció en la lista de llamadas. Sin pensarlo, respondió. Centro de Soluciones, ¿en qué puedo ayudarle? La voz al otro lado era profunda y distorsionada, como si estuviera hablando desde lo más profundo de una caverna. Sé quién eres, Clara. Sé lo que hiciste. El corazón de Clara se detuvo por un instante. ¿Perdón? No entiendo. Un lugar oscuro. Una vida arrebatada, ¿no te lo habían dicho? Clara sintió un escalofrío recorrer su pecho. No había hecho nada malo, o al menos eso creía. Intentó mantener la calma. Lo siento, no puedo ayudarle si no me da más información. Pronto sabrás, respondió la voz antes de colgar. Asustada, Clara se levantó de su silla y buscó a sus compañeros. Al encontrar a Laura, una agente veterana, le relató la extraña llamada. Laura la miró con seriedad. Ese número ha estado llamando a varios de nosotros. Suena como un juego, pero es algo mucho más serio. Algunos creen que es el espíritu de Miguel, un chico que trabajó aquí y que murió hace años. Nadie sabe exactamente cómo ocurrió, pero la leyenda dice que murió en este edificio. Clara sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Y qué tiene que ver conmigo? No lo sé, pero tienes que tener cuidado. La próxima vez que llame, cuelga y avísanos. Los días siguientes fueron cada vez más extraños. La misma voz volvía a llamar, cada vez revelando detalles inquietantes sobre la vida de Clara. Le mencionaba cosas que solo un amigo cercano podría saber. La ansiedad creció en el ambiente, otros empleados comenzaron a recibir llamadas similares. La paranoia se apoderó del call center. Una noche, Clara y algunos compañeros decidieron investigar el pasado de Miguel. Encontraron un viejo expediente en la sala de descanso, lleno de recortes de periódicos. Había fotos de un joven sonriente, pero también había descripciones de la tragedia que había ocurrido, un accidente fatal durante un turno de noche, una caída desde el balcón de la planta superior. Las especulaciones sobre su muerte eran inquietantes. ¿Era realmente un accidente? Mientras la investigación avanzaba, Clara comenzó a notar cambios extraños en sus compañeros. Aquellos que habían recibido las llamadas comenzaron a aislarse, cada vez más atrapados en su propio miedo. Una noche, tras recibir una llamada aterradora, Javier, un agente que siempre había sido alegre, desapareció. Nadie supo explicar cómo había ocurrido. El ambiente se tornó opresivo. Clara no podía ignorar el hecho de que cada vez que alguien colgaba tras recibir una llamada de aquel misterioso cliente, una sombra se cernía sobre el call center. Una sensación de fatalidad envolvía el aire. Aquellos que quedaban hablaban en susurros, como si temieran ser escuchados. Finalmente, Clara decidió enfrentar al desconocido. Una noche, se quedó sola en el call center, armada de valor y con su teléfono en la mano. Cuando la voz resonó nuevamente, no se asustó. ¿Por qué me persigues?, preguntó, con el corazón latiendo con fuerza. Porque tú lo provocaste, dijo la voz. Miguel te conoce, Clara. Tú le diste la espalda. Ahora es tu turno de escuchar. No sé de qué hablas, replicó Clara, sintiendo que la locura comenzaba a apoderarse de ella. Él fue un amigo. Estaba ahí cuando tú lo dejaste solo. En ese momento, la verdad golpeó a Clara como un rayo.
Recordó una noche de fiesta en la universidad, cuando Miguel había tratado de acercarse a ella y ella lo había ignorado, burlándose de su interés. En su mente, revivió el momento en que decidió darle la espalda. Ahora, el peso de sus acciones se cernía sobre ella, como una losa inquebrantable. Clara sintió que la oscuridad la rodeaba. ¿Qué quieres de mí? Tu arrepentimiento, respondió la voz con un eco escalofriante. Quiero que sientas el dolor que él sintió. La atmósfera se volvió eléctrica, como si las luces titilantes del call center se prepararan para desatar una tormenta. Clara se sintió atrapada en un círculo vicioso de terror y culpa. Decidida a liberar a Miguel y a sus compañeros, se dirigió al balcón del edificio, el lugar donde todo había sucedido. Con cada paso, los ecos de risas y gritos resonaban en su mente. Al llegar al borde, miró hacia abajo, sintiendo que la historia se repetía. La voz retumbaba en su cabeza. Haz lo correcto. Clara sabía que tenía que asumir la responsabilidad de sus acciones. Miguel, lo siento. No debía haberte ignorado. No sabía. En ese instante, una ráfaga de viento la empujó hacia atrás. Clara cayó al suelo, la respiración entrecortada. La figura de Miguel apareció ante ella, envuelta en una neblina oscura. Su rostro era una mezcla de tristeza y rabia. ¿Por qué me dejaste solo?, preguntó Miguel con una voz que resonaba con dolor. No sabía. No quería lastimarte, Clara respondió, sintiendo que las lágrimas brotaban de sus ojos. Ahora todos pagarán el precio de tu indiferencia, dijo Miguel mientras la oscuridad lo envolvía. Clara sintió que la presión en su pecho aumentaba, y comprendió que no podía dejar que eso sucediera. No. No permitiré que esto continúe. Si tengo que enfrentar mis miedos, lo haré. Te prometo que les ayudaré a encontrar la paz. Las luces del call center comenzaron a parpadear violentamente. Clara, en un acto de desesperación, tomó el teléfono y marcó el número de emergencias. Cuando el operador contestó, Clara gritó, «Necesito ayuda. Hay un espíritu en este lugar que está causando terror. Debemos detenerlo antes de que sea demasiado tarde». Al mismo tiempo, las sombras que habían acechado a sus compañeros empezaron a desvanecerse. Las llamadas se detuvieron. Los rostros aterrorizados de sus compañeros comenzaron a cobrar vida nuevamente, despertando de una pesadilla. Finalmente, con la ayuda de las autoridades, se inició un proceso de limpieza del lugar. Los empleados fueron reubicados y la historia de Miguel se compartió, asegurando que su recuerdo nunca se olvidara. Clara, aunque con un peso en el corazón, había logrado liberar a su compañero, y en cierto modo, redimirse. Años después, cuando el call center fue renovado, Clara decidió regresar. Al entrar, sintió una brisa suave que la envolvía. Y en ese instante, un susurro familiar la envolvió, «Gracias, Clara». La oscuridad se había disipado, pero el eco de la redención perduraría para siempre.